Okay, we're live. Okay. Good evening. Oh, I should turn this off, shouldn't I? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Well, here we are. Aquí estamos, It's a whole week later. una semana después. And we started daily masses this week. Iniciamos la misa durante la semana ayer, Yesterday and today. ayer y hoy. And we had, I think, just a little less than 30 people at Mass at the Monday noon Mass. Tuvimos alrededor de menos de 30 personas en la misa al mediodía de ayer lunes. And the same number at Sagrado Corazón at 6 p.m. Y la misma cantidad de personas en Sagrado Corazón a las 6 de la tarde. And this morning at the 9 o'clock Mass, I think about maybe 20. Y esta mañana en la misa de las 9 de la mañana tuvimos cerca de 20 personas. So I think we're off to a good start. Yo creo que este fue un buen inicio. Everybody was pretty much up on what to do with hand sanitizer and masks. Las personas fueron muy precavidas y estuvieron siguiendo las normas, especialmente de desinfectarse sus manos y usar la máscara. And social distancing. Y conservar las distancias sociales. All the churches have been marked with painter's tape. Todas las iglesias han sido marcadas con esta cinta que usamos cuando pintamos. And I think it's a pretty good system. Yo creo que es un muy buen sistema. I think the people who were there were just happy to be back in church. Y también creo que las personas que estuvieron en las misas están muy felices de haber regresado a la iglesia. I'm not sure that everyone is aware of the fact that from the very beginning in March, St. Joseph's Church has been open every day. No estoy muy seguro que todas las personas estuvieron o supieron que desde el inicio de todo esto, por allá en marzo, San José, la iglesia de San José, estuvo siempre abierta. And that continues indefinitely. Y esto va a continuar de esa manera indefinidamente. The dispensers, the sanitizer dispensers at the doors at St. Joe's are still working. There's still something in them. Los dispensadores de desinfectante en los que hay ubicados en las puertas de San José están ahí y están full, están llenos. And I think many people brought their own little bottles with them. Aunque creo que todas las personas que fueron a misa llevaron su propio pequeño tarro o frasco de desinfectante. I don't own any stocks personally. Stocks, bonds. How do we translate stocks into Spanish? What do you want to say? I don't own any stocks, but if I were going to buy some, I would buy stocks in toilet paper and hand sanitizer. Okay. You know what I mean? Yeah. Okay. Yo no creo que tengamos muchas cosas guardadas, colectadas, pero si algo voy a
No, pero si algo voy a comprar para tener guardado, es papel higiénico y desinfectante. Yeah, those seem to be in the greatest demand. They're certainly difficult to find when you go online. Aunque es muy difícil encontrarlos ahorita, incluso si usted va a comprarlos online. Yeah, they always say out of stock. Ellos dicen que está fuera de la venta. Yeah. So, but we've been lucky. We have some disinfectant that's available so that if anybody should forget theirs, they can get a spritz of hand sanitizer at the church. Pero hemos contado con suerte. Tenemos hasta este momento suficiente desinfectante y si alguien olvida llevar su desinfectante personal al entrar a la iglesia, se le va a proporcionar la posibilidad de desinfectarse sus manos. Yeah. We have been very fortunate to have some wonderful volunteers. También hemos sido muy afortunados de tener muy buenos voluntarios who have been available to help people to get to good seating and make sure their hands are sanitized and that they're maintaining social distancing. que se han preocupado especialmente de ubicar a las personas en su sitio, de estar pendientes de que las personas se desinfecten sus manos al entrar y que todo esté listo para que puedan asistir a la Eucaristía. And that's a good thing. So I know Father Jonathan mentioned last week that if anybody's interested in finding out about what it takes to be a volunteer, that they can just let us know. Yeah. Esto es muy bueno y si recordamos que la semana pasada el padre Jonathan estuvo hablando de que si alguien está disponible y quiere ayudarnos a ser voluntario en este proceso, todavía lo puede hacer. Yeah, in total, it's about a 2-hour commitment. The volunteers are asked to come an hour before the start of Mass, and then it takes, depending on the church, about 5 to 15 minutes to just wipe down the pews. And so that, along with Mass, you're looking at about 2 hours. And we have volunteers for sure for every Mass, but the more we have, the less each person will be asked to commit throughout a month, for instance, or through the week. And so that will just allow us to continue on steadily with a larger group of people helping us out. Si alguien quiere ser voluntario, esto es un compromiso acerca de 2 horas totalmente y de pronto, pues desde el inicio para recibir la gente al inicio en la iglesia, durante la misa y también creemos que unos 15 minutos después de la Eucaristía para desinfectar y limpiar todo. Si usted está interesado y tiene el tiempo necesario, estas 2 horas para ayudarnos, para que todo esté mejor y podamos contar con un número mayor de personas, estaríamos agradecidos de contar con ustedes. We also had some volunteers who came in and did a complete sanitation of all 3 churches before we started with the masses. También tuvimos un equipo de voluntarios que vinieron a desinfectar y limpiar las 3 iglesias antes de que las abriéramos ayer lunes. Yeah. So we're deeply grateful to anybody who has volunteered and anybody who's willing to volunteer as we keep moving forward. Estamos profundamente agradecidos con aquellas personas que ya están haciendo su voluntariado o también con aquellas personas que quieran, desean y tengan el tiempo de hacerlo. I had an interesting sensation saying Mass this morning at St. Joseph's. Yo tuve una muy interesante sensación celebrando la Eucaristía esta mañana en San José. Because I opened the Roman Missal for the first time. Porque abrí el misal romano por primera vez. And the ribbon y la cinta was set at the 3rd week in Lent.
Y la cita estuvo ubicada en la tercera semana de Cuaresma. Yeah. And so I moved the ribbon, the purple ribbon, from the third week of Lent Entonces moví la cinta que estaba ubicada en la tercera semana de Cuaresma to the 10th week in ordinary time. hasta la 10ª semana del tiempo ordinario. Just, I don't know, it just felt really weird. Y me sentí muy extraño. So, in addition to the masses that we stream, Entonces, adicionalmente las Eucaristías que estamos celebrando en vivo, we have each of us been saying private masses to cover the intentions that were already made and are printed in the bulletin. nosotros tres hemos oficiado, celebrado Eucaristías privadamente para cumplir con las intenciones que ya estaban ubicadas o que ya estaban reservadas para las celebraciones eucarísticas. And so I have been celebrating my masses in the chapel at Newman Hall. Yo estuve celebrando mis misas en la capilla del campus ministry. Yep. And I have been imagining people in front of me. Y estuve imaginando gente enfrente de mí. Because the altar is right in front of the glass door that comes into the chapel. Porque el altar está ubicado enfrente de la puerta de vidrio para una entrada a la capilla. And while I'm celebrating Mass there at that altar, sometimes there's a squirrel who comes to the door. Y normalmente, a veces cuando estoy celebrando la Eucaristía, llega una ardilla a la puerta. And sometimes there are birds who come, it's feeding time. Algunas veces son pájaros porque es el momento de alimentarse. And even though I can see the squirrels and the birds, Y aunque puedo ver las ardillas y los pájaros, in my imagination, I can see you. en mi imaginación puedo verlos a ustedes. I don't know whether you like nuts or seeds. Yo no sé si les gustan las semillas, But it was surreal for me over these last 2 days, within 24 hours, pero entonces esto fue un poco irreal para mí en estos 2 días, en estas pocas horas, to celebrate our first weekday masses with you actually there in the pews. celebrar la Eucaristía en este inicio de la semana con ustedes realmente allá sentados en las bancas. And it felt strange to receive communion and then to go from communion right to the purification rite, because when I'm alone, that's what happens. I receive communion, I make a thanksgiving, and then I go to the purification rite. But with you all kneeling there in front of me, it just felt very strange not to be distributing communion to you at the ordinary, the regular time. Se siente un poco extraño recibir la comunión o comulgar inmediatamente, ir al momento de la purificación, porque bueno, normalmente cuando celebro la Eucaristía en privado, eso es lo que hago, comulgo, hago mi acción de gracias y después inmediatamente voy a la purificación de los vasos. Pero se siente muy extraño estar en la Eucaristía con ustedes allí en la iglesia enfrente y tener que comulgar, ir directo a la purificación de los vasos sagrados y ustedes tengan que comulgar, recibir la comunión a otro momento. Now, when Father Juan and Father Jonathan celebrate those masses, they will be able to give you communion, but after the mass is concluded. Entonces, cuando el Padre Juan y el Padre Jonathan estén celebrando la Eucaristía con ustedes, van a tener la posibilidad de darles a ustedes la comunión, pero después de la Eucaristía. But out of concern for my age and other things that put me in those high-risk categories, I have the benefit of Sor Lady at Sagrado Corazon and at St. Mary's and St. Joseph's, Brother Craig from the Retreat House. Entonces, pues teniendo en cuenta la edad que tengo y algunas otras situaciones que me ponen a mí en ese nivel de personas que están en alto riesgo,
Tengo la posibilidad de tener a la hermana Lady los lunes en Sagrado Corazón para distribuir la comunión. Y los martes, Tuesdays. Y los martes el hermano Greg va a distribuir la comunión por mí. But you and Father Jonathan will be able to give communion to them directly, but at the end of Mass. Pero el padre Jonathan y el padre Juan van a tener la posibilidad de repartir la comunión, distribuir la comunión, pero al final de la misa. Yeah. It felt good to be celebrating the Eucharist with people in front of me. Se siente muy bien estar celebrando la Eucaristía con personas enfrente de mí. I think the squirrels and the birds miss me. Yo creo que las ardillas y los pájaros me extrañan. I don't know, they haven't emailed. No sé si ellos tienen correo electrónico. But it is a good thing for us to be together, even if the communion is somewhat out of joint, out of respect for the social distancing guidelines. Pero es muy bueno estar juntos y celebrar la Eucaristía, aunque la comunión sea en un momento distinto para tratar de conservar la distancia social que es requerida. Now, we still don't have permission to celebrate public masses for Sundays. Todavía no tenemos autorización de celebrar la Eucaristía públicamente los domingos. And this is a particularly painful thing for all of us. Y esta es una cosa particularmente dolorosa para todos nosotros. Because next Sunday is Corpus Christi. Porque el próximo domingo es la solemnidad de Corpus Christi. So it's our patronal feast. Entonces es nuestra fiesta patronal. And we will not be able to celebrate Mass outside, even though outside would permit 150 people. Y no podremos tener la oportunidad de celebrar la misa afuera, aunque afuera tendríamos la autorización de tener al menos 150 personas juntas. And then the procession would be extraordinarily difficult with social distancing. Y la procesión sería una situación muy difícil para nosotros tratando de conservar la distancia social. And then, of course, the meal that we share afterwards would be out of the question. Y seguramente la comida, lo que compartimos después de la celebración, está fuera de cualquier propuesta. But I have come to the conclusion that our being deprived of some of the things that we have become very attached to is not a bad thing for us. To experience a separation from those things we love or have become accustomed to helps us to understand so many people in our world who are separated from those they love, from the things they love to do, because of the limitations imposed on us at this time. Pero he llegado a la conclusión de que esta situación que estamos viviendo, de tener estas restricciones para estar juntos, nos pueden llevar a entender, a comprender a las personas que alrededor del mundo viven por largo tiempo separados de las personas que ellos aman, separados de todas las cosas que ellos quieren, y esto nos podría ayudar a nosotros a solidarizarnos con la situación que ellos viven. So we try to be creative. Hemos tratado de ser creativos and try to figure out how we can approximate or at least evoke something of those things that are missing. Y hemos tratado de realizar cosas que nos ayuden a acercarnos y a evocar esas cosas que en este momento extrañamos. But it isn't the same. Pero no es lo mismo. I know there are some families who have loved ones who are away in the military. Yo sé que hay algunas familias que tienen a alguien que aman que está lejos de ellos, por ejemplo, en el ejército.
And they make special arrangements to celebrate Christmas or birthdays when they come home from their assignments. Y ellos tratan de realizar cosas, de inventar formas de celebrar las fiestas más importantes, por ejemplo, en Navidad, cuando estas personas llegan a casa. Yeah. And we can certainly celebrate Corpus Christi somewhere down the road. Nosotros seguramente podremos celebrar Corpus Christi aún más adelante, If the weather's good, si el clima es bueno. even though it won't be the same, it will be something good. Aunque no vaya a ser lo mismo, seguramente va a ser algo bueno. Oh, I just had a thought and it flew right out of my head. Tuve un pensamiento y se me fue de la mente. There's something about people who can't be together. Es algo acerca de las personas que no pueden estar juntos. Oh, I know what it was. Oh, ya sé qué fue lo que fue. First communion and confirmation. Primera comunión y confirmación. About 60 children preparing for first communion. Alrededor de 60 niños se estaban preparando para la primera comunión. And but their instructions ended even before they made first penance. Pero la formación terminó antes de que ellos celebraran el sacramento de la primera reconciliación, In March. en marzo. Yeah. And that's when we went down the rabbit hole, just around the time of St. Patrick's Day. Y ese fue el momento en que todo esto ocurrió ahí cerca alrededor de la fiesta de San Patricio. So we're still trying to figure out what to do with the limitations that we have, both in the completion of the training for the students and in the number of people who can gather for the celebration of the Eucharist. Entonces estamos tratando de mirar de qué forma vamos a hacer posible esto. Primero que todo, completar el proceso de formación de los niños y también el número de personas que podríamos tener juntos en la celebración de estos sacramentos. Yeah. So what we have done in the past is to have a First Communion ceremony. They're both slightly bilingual, but one is predominantly English and the other is predominantly Spanish. Lo que hemos hecho en el pasado es que tenemos una sola celebración que aparentemente posiblemente es bilingüe, pero en algunas ocasiones predomina el inglés y en otras predomina el español. So with 30 children in each, Entonces, si hay 30 niños en cada track and their families, y sus familias, already you're over the limit on the number of people who can be in the church. entonces hasta ese punto estamos por encima del número de personas que podríamos tener en la iglesia. So we're still trying to figure out how to complete the training. Estamos tratando de ver cómo vamos a terminar de completar la formación And how to celebrate the reception of the sacrament for those children. y cómo después celebrar los sacramentos para estos niños. With confirmation, there are about 30, roughly. En confirmación hay alrededor de 30 estudiantes And there are 30 students in the second year, I should say, because it's a 2-year program. Son 30 estudiantes en el segundo año porque es un programa de 2 años. And they have been working partly online right along. Y ellos han venido trabajando continuamente en su programa online. And but you know how it is when there's a certain amount of freedom to complete projects. Entonces ustedes saben cómo es esto cuando hay cierta libertad para completar los proyectos. Some people complete them quickly because they want to get them out of the way. Algunos terminan todos estos requerimientos muy rápido porque quieren salir de esto. And others postpone them, procrastinate a little bit. Y otros posponen es un poco este proceso.
So they're not all exactly at the same point in their completion of their requirements. Entonces podríamos decir que ellos no están todos en el mismo proceso de la formación, But there again, there's 30 of them. pero otra vez son 30 de ellos. And by the time you have sponsors and parents and family members, there's more people than we can put in the church at the same time. Desde el momento cuando usted cuenta los estudiantes, los padrinos, la familia, los amigos, tendríamos un número muy mayor al que podemos tener dentro de la iglesia. We're talking about options. Maybe it could be outside. Hemos hablado de algunas opciones, puede ser que esto sea afuera de la iglesia. But we need to get more feedback from the families and from the students who are preparing. Pero tenemos que escuchar un poquitico más lo que piensan la familia y los estudiantes mismos. So all of that is to say that we have nothing to announce. Entonces todo esto es para decir que no tenemos nada que anunciar ahora. Yeah, but that doesn't mean that we're not thinking about it and working on it and trying to figure out how to take the next step. Pero esto no quiere decir que estamos pensando, que tenemos en cuenta esto y que estamos mirando la posibilidad de cómo continuar con estos procesos. What are we forgetting? Can you think of anything? No? Can you think of anything? ¿Tienen algo que pensar, algo que quieran preguntar? I don't see anything coming up. No veo nada. Is anybody there? 18 people. Oh, really? ¿Qué parece? I can't see it. 18. I'm lucky I can see. I had an appointment with my somebody said something. I had an appointment with my retinologist this afternoon who dilated both of my eyes. So. Yo estoy alegre que puedo ver porque hoy tuve una cita con mi oftalmólogo y me estuvo revisando mis ojos. So my eyes are good. Mis ojos están muy bien. I still have 2 of them. Todavía tengo 2 de ellos. One big nose. Una nariz muy grande. And a big mouth. Y una boca también muy grande. We got 2 questions. No, well, we have one question. Oh, one. The other one is just a comment, but Okay. it's just regarding communion, First Holy Communion and confirmation, Okay. and suggesting that we break the classes up into smaller groups. Yeah. And then offering, offering the First Holy Communion or confirmation that way. Yeah, that's probably what we're going to have to Yeah, do. I think so. Yeah. I think so. And Because I don't think we want to wait Yeah. until we're up to full capacity Right. again, because we don't know when that's going to exactly. And I think we successfully on Saturday saw what it might be like to have a well-executed mass with families and stuff for the graduation of the students at SMSJ. Exactly. Yeah, that one. There were about 4 people for each of the kids who graduated. A max of 4. Hice el látex date. Oh, Oh, no, you got it. You got it. Bueno, hay una pregunta que tiene que, bueno, es pregunta y también una propuesta acerca de exactamente la primera comunión y la confirmación. Y la propuesta es seguramente de repartir el grupo, de separarlo, hacer los grupos más pequeños, de manera que podamos estar con un número menor de personas dentro de la iglesia para celebrar estos sacramentos. De hecho, tuvimos la experiencia este sábado de haber celebrado la misa de graduación de nuestra escuela y salió muy bien. Eran 13 estudiantes y sus familias y todo estuvo organizado de una manera muy bien. Entonces puede ser que esa sea la manera como vamos a actuar, vamos a proseguir, porque seguramente tampoco queremos esperar hasta el momento en que tengamos la plena capacidad de poder estar de nuevo en la iglesia. Well done. You did it. Well I done. understood. Well said. Yeah. So I think that's all we're going to be able to do is to break it down into smaller groups. Yo creo que eso es lo único que vamos a tener que poder hacer es dividir los grupos y hacer estas celebraciones con menos cantidad de personas. Mm-hmm. And it's not impossible that we could, because First Communion takes place on a Saturday morning, Mm-hmm. and Confirmation is on a Friday evening. Mm-hmm. Y esto puede ser que no sea imposible porque normalmente primeras comuniones son los sábados al mediodía, es un sábado al mediodía, y confirmaciones es un viernes en la tarde.
So as the students complete the preparation for the sacrament they're eligible for, Entonces, después de que los estudiantes completen toda su formación, seguramente van a estar habilitados para poder celebrar estos sacramentos. we may be able to do it at a daily mass. Podríamos hacer esto en una misa de semana, seguramente. So maybe there would be 2 first communicants at a mass. Podría ser que hayan 2 niños para celebrar la primera comunión en cada misa. Yeah, or 2 confirmation candidates O 2 and their families. o 2 estudiantes para la confirmación y sus familias. It doesn't have to take place on a Sunday. No tiene que ser que la celebración sea un domingo. And everybody doesn't have to be there at the same time. Y no todo el mundo tiene que estar allí al mismo tiempo. I know some churches do that all the time. Yo sé que algunas parroquias hacen eso todo el tiempo. Yeah, the family decides when the child, in conjunction with the teacher, they decide when the child is ready to receive the sacrament, and then they plan a date when they will be at that mass. Entonces, en conversación con los profesores y mirando el proceso de los niños, ellos pueden ponerse de acuerdo, los profesores y los padres, y tomar un día, una fecha para que sus hijos puedan celebrar los sacramentos. Yeah. So, as soon as we figure out what's going on, we'll let you know. Entonces, al tiempo que decidamos qué es lo que vamos a hacer, les vamos a dejar saber. And that also includes our candidates in the RCIA. RCIA group, Yeah, right? it's Eso another- también tiene que ver con los candidatos que tenemos en el programa de Enrique. Yeah, it's going to be a busy summer for all of us, I think, getting all of this organized and Yeah. put together. Seguramente vamos a tener un verano muy ocupado tratando de organizar y de pensar en todas esas cosas. I know there are some people who think we have nothing to do because there aren't as many masses. Yo sé que hay muchas personas que piensan que nosotros no tenemos nada que hacer porque no hay una cantidad muy grande de Eucaristías. I am not finding that to be the case. Yo no estoy encontrando que este sea el caso. I actually thought I would get the top of my desk cleared off. Yo estoy pensando que iba a poder limpiar todo mi escritorio And I went through 2 piles of stuff that needed to be done. y fui en 2 pilas de documentos y de papeles And there are only 5 piles left. y solamente tengo 5 pilas de documentos para organizar. Yeah, there were 4, but now one of them has happened over the course of the last month. Fueron 4, pero durante todos estos meses otro más fue creciendo. It's a good thing we're young, huh? The 3 of us. Eso está bien que nosotros somos jóvenes, Yeah. los 3 somos jóvenes. Yeah. Did you notice they both got haircuts and I'm still waiting for my haircut? Se dieron cuenta que ellos 2 tienen su corte de cabello y yo todavía estoy esperando por el mío. Are you waiting for a haircut? ¿Están ustedes esperando por su corte de cabello? I don't know. No sé. Henry Fiore says I have the best hair in the diocese. Wow. Henry Fiore Yeah, the dice que yo superintendent. tengo el mejor cabello de todos los sacerdotes de la diócesis. Yeah, and I asked him why he was watching people's hair instead of saying his prayers at the cathedral. Entonces yo le estuve preguntando que por qué le estaba mirando el cabello a las personas en la catedral en vez de estar haciendo sus oraciones. Yeah, but whether it's the best hair or not, there's too much of it. Aunque sea el mejor corte de cabello, pienso que es demasiado cabello. Okay. Maybe we could just remind the people there's been a notice on the website referring to funds that are available Oh, to the the people lane. of God. Yeah. Yes, yes. Let's remind them about that because I know that, it would be a good thing for them to know and maybe spread the word. Yeah, and I got a phone call yesterday. Yeah. So there's a notice on the website referring to a fund that is available for people in need of financial assistance during this time. Ok, en la página web de nuestra parroquia hay una notificación que refiere a un fondo
para ayudar a personas que están en dificultades financieras en este momento. Things like rent, Cosas como, por ejemplo, pagar la renta, food, comprar comida, utility bills, cosas de utilidad, comprar cosas de utilidad o pagar algunos recibos, medical assistance, o asistencia médica. all those things, and I'm drawing a blank on more. But if you are experiencing, because of this corona unemployment, and your checks are not coming in, and so all of these needs arise, please contact the WAME office. The phone number's in the bulletin, I think. And it's on the website. And it's on the website. Si usted está experimentando situaciones como esta a nivel financiero en este momento porque perdió su empleo o el cheque de su pago no llega oportunamente, entonces por favor mire esta notificación en la página web, llame a Wayne, el número de teléfono de esta entidad está incluso ahí en la página web de nuestra parroquia, llame allá y asegúrese de que le puedan dar asistencia. Yeah, the flyer says, through the generosity of many wonderful people, Wayne has been able to establish a special fund to help those who have lost their job because of COVID-19 and do not qualify for state or federal assistance, or the assistance they may receive the assistance they receive do not cover basic needs. Yeah. This fund is available for all, regardless of immigration status. Yeah. The Neighbor Safety Net Fund assists with basic needs such as rent, medication, car payments, car insurance, other emergencies because of COVID-19. And it provides on the website in this flyer the number to call Evelyn Sola at 860-456-7270, extension 12. Entonces, si usted va a la página web va a encontrar un flyer, una publicación, una información más completa que dice efectivamente que por la generosidad de muchas personas, de personas muy generosas, Wayne tiene la capacidad ahorita de ayudar en estas situaciones financieras que ustedes están experimentando a causa del coronavirus y que para aplicar a esta ayuda no importa si usted es una persona que es ciudadano norteamericano o está en proceso de legalización de sus documentos o no los tiene. No depende de eso. Esto vale para todos, personas que de pronto la ayuda federal no los cubre o si esa ayuda federal no es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas como la renta, medicina, pago del carro, seguro del carro y otras emergencias que han resultado acerca de esta situación del coronavirus. Entonces, allí la información está para llamar a Evelyn Soya. El teléfono es 860-456-7270, la extensión 12. Allí le darán toda la información necesaria y usted puede aplicar para esta forma de ayuda. Yeah, that's an important thing. This is a remarkable community. I was talking with Monsignor Rosafort at the cathedral on Saturday. Esta es una comunidad efectivamente muy maravillosa. Estaba hablando con Monseñor Rosafort el sábado. And he was saying he has been at the cathedral for 38 years. Y él me ha dicho que ha estado en la catedral por 30 años. I told him I thought that demonstrated a lack of imagination. Entonces yo le dije que eso demuestra una falta muy grande de imaginación. And that I have been in Willimantic for 43 years. Porque yo he estado aquí en Willimantic durante 43 años. But during that time I had 3 separate jobs. Pero durante ese tiempo he tenido 3 diferentes trabajos. Although actually at any one time I probably had 6 or 7 jobs. Claro que en todo este tiempo yo probablemente he tenido 6 o 7 trabajos. Yep. And this is an amazing community. Esta es una comunidad maravillosa. Yeah. It isn't perfect. No community is perfect. No hay comunidad perfecta, ninguna comunidad es perfecta. But when things are going badly,
Pero cuando las cosas están yendo mal, people always come through. muchas personas vienen en nuestra ayuda. And this Neighbors Helping Neighbors fund is a perfect example of that. Y esa fundación de vecinos ayudando a vecinos es una perfecta muestra de ello. We don't all agree on everything, Todos no estamos de acuerdo en todo, but when someone is in need, we respond. pero cuando alguien está en necesidad, nosotros respondemos. This is a good thing. Esto es una muy buena cosa. Yeah. I see another. Oh, Let me see. Okay. This is a question from Isabel Reyes, que she's trying to propose that if the mass is at 6:30, more people can come to mass at Sagrado Corazón. 6:30 at night At instead night. of 6. It's- Okay. I'm not sure the church can hold that many more people. That's true. Yo no creo que la iglesia vaya a poder tener un número mayor de personas hablando de la distancia que tenemos que conservar. Yeah. But we can, maybe Thursday and the following Monday, we can ask people what they think. If they would like to move it, if they want to move it to 6:30, we'll move it to 6:30. Pero seguramente este próximo jueves y el lunes próximo podríamos preguntarle a las personas de Sagrado Corazón qué piensan ellos y si están de acuerdo en mover la misa a las 6:30 de la tarde, pues lo podríamos hacer. Yeah. The mass was filled though, right? Yeah. I mean, the church was filled Well, for the mass. 28th, there were 28th. Yeah. But I want to say something because they are thinking further out. We can hold more than 50 people there. Oh, no. And that's what they're thinking right now. And I think it's going to be too much, too many people in that small place. Yeah, no, it won't hold that many. If the way it's set up, if a family, people who live under the same roof, De la manera que la iglesia está en este momento marcada y está disponida, si una familia goes together, they can sit together in the same pew. vienen juntas, pueden sentarse en la misma banca. And one pew will hold 6 people. Oh, I don't even think It depends on how wide they are. Y creo que una banca podría tener 6 personas, bueno, dependiendo del tamaño de ellos. 6 people if they're as wide as I am. 8 if they're as Oh, wide. I don't know. I'm thinking like 3 or 4. Yeah, but I'm thinking of little children. True. Yeah, because their families are little Great children. point. Teniendo en cuenta el tamaño de las personas, seguramente el número de personas en una sola banca podrían ser más. Yeah, but if there's just a couple, Pero si es solamente una pareja, they take a whole pew because that's the social distancing. There isn't esa room. sola pareja debe ubicar solamente una sola banca porque es la forma como estamos conservando la distancia social que requiere. Yeah, and if there's only one person, that person takes the whole pew. Y si es una sola Oh, persona, 2? We can have 2 singles. 2, one on each side. si son 2 personas que vinieron a misa independientes, pueden ubicar una sola banca esas 2 personas. Mm. So when you add all that up, it could be more than 28, but I don't think it could be 50 unless they're all family. Entonces, si usted suma a todas estas personas, seguramente pueden ser más de 28 personas, pero no creemos que puedan estar dentro de la iglesia más de 50. Bueno, 50 personas. Yeah. It would be nice if we could, but Sería muy bueno si pudiéramos, pero no podemos ahora. And in effect, that would mean what, like 10 families filling up the pews, you know, and so therefore limiting the possibility for other people. Anybody Anyone else. else, yeah. Right. Entonces, si todas son familias, por ejemplo, 10 familias cubrirían todo el número de personas que podemos tener en la iglesia, y eso le quita la posibilidad a otras personas de la iglesia poder estar también en la Eucaristía.
It's tough. It is tough. Yeah. Es And muy difícil. if we need more space, Si necesitamos más espacio, we could add a Spanish mass in one of the big churches. podríamos celebrar una misa en español en una de las dos iglesias que son más grandes. So that there is the potential for more people to be there at the same time. Entonces sería más fácil tener muchísima gente, más gente al mismo tiempo en uno de esos espacios que son más grandes. Yeah, we'll just have to see. Yeah. We're trying to be flexible. Entonces vamos a mirar, estamos tratando de ser flexibles. That was the gist of my homily to the 8th graders. Ese fue uno de los grandes puntos en mi homilía para los graduandos de 8º grado de la escuela. Yeah, they need to be flexible. Ellos necesitan ser flexibles. They need not to be afraid to fail. Ellos deben no temerle el fracaso And they need to be forgiving. y deben ser misericordiosos. Those three things are important for all of us, and especially in a time like this. Estas tres cosas son importantes para todos nosotros, especialmente en momentos como estos. Yeah. So creativity and flexibility are cousins, Entonces la creatividad y la flexibilidad son primos. and so we're trying to be creative and flexible. I mean, these online things. We never did this before. Entonces estamos tratando de ser creativos y flexibles. Por ejemplo, estas cosas que hacemos ahorita online para el internet no las hacíamos antes. And even after we can go back to church for Sundays, it'll be just like weekdays. Y entonces en el momento en que podamos incluso volver a la iglesia los domingos, seguramente va a ser de esta misma manera que lo estamos haciendo durante la semana. There will be a limitation on how many people can attend at the same time. Habrá siempre una limitación del número de personas que podemos tener juntos al mismo tiempo. And people who are in the high risk groups Y las personas que están en esos niveles altos de riesgo, would be wise not to go back to church until things are safer. deben manejar cierta sabiduría para entender que no pueden ir todavía a la iglesia para no ponerse en riesgo. And so we're going to be continuing the live stream masses even after the masses begin on Sundays in the churches. Entonces vamos a continuar con la celebración de la Eucaristía online, incluso durante el tiempo cuando ya podamos volver a la iglesia los domingos. And we're even trying to figure out how we can live stream from the churches. Estamos entonces en este momento tratando de mirar cómo podemos transmitir la misa en vivo desde las iglesias. So that our homebound continue to feel that they're a part of the larger community. Entonces de esa manera las personas que están en sus casas y no pueden ir a la Eucaristía pueden sentirse todavía miembros de esta comunidad que es más grande. And so in addition to seeing their priests at the altar, Entonces incluso con la posibilidad de ver a sus sacerdotes en el altar, they will be able to see their friends and neighbors, maybe from the back of the head, but they'll be able to see other people that are there in the church. también van a tener la posibilidad de ver a las personas, a sus amigos allá en la iglesia. I think Mr. Rodriguez is still saying. There's something to the same. Okay, she says that thanks to God, we are going to continue to do this for this time, just for the safety of all of us and you especially. And thank you very much for being with us. Oh, thank you. Muchísimas gracias. You know. Sorry. Muchísimas gracias a todos. Sí. Yeah. We're all doing our best, right? Estamos haciendo lo mejor que podemos. Yeah. So I know we get a lot of encouragement, don't we? I mean, I get a lot of encouragement. That's because I'm old. But aren't you getting people calling you and talking to you and saying thank you? And
notes, and Mhm. we get notes in the offertory. Estamos recibiendo muchas palabras de ánimo y de fortaleza para nosotros, especialmente todos los días las personas nos llaman. Incluso hemos recibido notas de agradecimiento y de ánimo en la ofrenda dominical que la gente envía. Yeah, people write notes and put them in the envelope with their offertory. Las personas escriben notas y ponen las notas allí en el dinero que envían a la parroquia. And all of those, the counting teams put all of those notes together, and we have them in the kitchen. Entonces las personas que cuentan el dinero colectan todas estas notas y nos las entregan a nosotros y las tenemos en la cocina para leerlas. Yeah. So it's very encouraging. And I know that you're not only being good to us, you're being good to one another. Y esto es muy bueno para nosotros, pero yo estoy seguro de que ustedes no están siendo solamente buenos con nosotros, sino que están siendo buenos entre ustedes también. I spoke to our mail carrier this morning. She was sitting in the truck sorting the mail for that street. Hoy estuve hablando con la señora encargada del correo. Ella estaba separando todos los correos que tenía en su carro esta mañana. And I reminded her that we're praying for her all the time because mail carriers are one of the high-risk groups. Y le recordé a ella que nosotros hemos estado orando por ellos porque estas personas del correo son las personas que enfrentan los más grandes riesgos en este momento. But they're essential workers. Pero ellos son trabajadores esenciales para nosotros. Yeah. So, and I saw on the news last night a young girl, maybe a teenager, who wrote a letter to her mail carrier saying, "How are you? I think of you often. I hope you're staying safe. I hope your family is well." And he shared it with the postmaster, and the postmaster put it online, and now she's getting letters from other mail carriers who are saying to her, "Wasn't that a nice thing for you to do, to say that you're thinking of your mail carrier and that, he's a real person?" Entonces, por ejemplo, anoche vi en las noticias una joven que escribió una nota para la persona del correo que va siempre a su casa. Le escribió una nota manifestándole que espera que estén bien, que están siempre pensando en ellos, que les desean siempre lo mejor. Y ella compartió esa nota con el supervisor del correo y este supervisor puso en el internet esta nota y ahora ella está recibiendo muchas notas de otras personas que trabajan en el correo tratando de reconocer esta cosa tan buena, tan maravillosa que ella hizo por ellos y especialmente de tenerlos pendientes y recordarlos a ellos para hacerles entender que son todos personas reales. Yep. So it's important. Fortunately, we are expressing gratitude to all of the medical personnel. Entonces es bueno seguir haciendo eso, pero primeramente le estamos siempre dando a entender el agradecimiento que sentimos por las personas que se dedican ahora a la salud. But those who are stocking the shelves at the supermarkets, pero también esos que están abasteciendo los supermercados, working in restaurants, los que están trabajando en los restaurantes, delivering packages like FedEx and UPS. los que entregan los paquetes de envíos en FedEx and UPS. I mean, the list goes on and on. There are so many people that we depend on, that we have always depended on. Y la lista podría ser mucho más grande de personas en las que nosotros dependemos de ellos, de su trabajo y de su acción. Siempre hemos dependido de ellos. But now we realize that they're a lifeline for us. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que son más importantes. I hope we will not forget how important everybody is. Yo espero que nosotros no olvidemos cómo de importantes somos todos. We're all part of a big community. Todos somos parte de una comunidad muy grande. I think we have one or two new ones. Under the big ones. Just a comment and a suggestion about perhaps using the church hall as a space with the hope of there being more individual spaces for people to gather. And so just For Mass? I believe so, for Mass, yeah. And then also added to that is perhaps adding a screen
for live stream purposes. Just different suggestions. For downstairs. Mm-hmm. Well, that wouldn't be much different than. Exactly. Yeah. But I think we appreciate the fact that every obviously every yeah. suggestion. Yeah. Actually, we have talked about using the hall. The hall. Yeah. Isn't it? Yeah. Well, actually, we have been using the hall at St. Joseph's for two things. Once a month, First Congregational has a distribution of food from the Connecticut Food Bank. Entonces hay una sugerencia allí de la manera como podríamos usar el salón social, parroquial, para ver si podemos tener muchísimas más personas y buscar la manera de transmitir las Eucaristías, pero eso no sería mucho más diferente de estar aquí celebrando desde esta capilla. Pero sin embargo, es bueno que ustedes sepan que el Salón Social de San José lo hemos usado durante todo este tiempo, especialmente en dos ocasiones más especiales. Lo primero es que la Iglesia Congregacional cada mes hace su proceso de repartición de alimentos a las personas que lo necesitan y hace esta actividad allá en el Salón Social de San José y en el parqueadero. That's why the parking is why they asked if they could have that activity at St. Joseph's. They use the hall for sorting the food out into packets, and then the people who come for the food stay in their cars, and volunteers, they pop their trunks, and volunteers put the food into their trunks, so they don't even have to leave their cars. Desde el parqueadero fue una de las principales razones por las cuales ellos nos pidieron el favor de ayudarlos con esta repartición de alimentos cada mes, porque ellos usan el salón social para armar, para organizar todos los paquetes de comida, y las personas llegan al parqueadero sin necesidad de bajarse del carro. Lo único que hacen es abrir la parte de atrás de su carro y voluntarios ponen los paquetes con alimentos dentro de su carro. And that came up because First Congregational parking lot is behind the church and their hall, and they have only one entrance. Entonces esto vino a la mente de ellos y buscaron la posibilidad que nosotros les ayudáramos, porque la iglesia congregacional tiene su parqueadero detrás de la iglesia y su salón social detrás, pero el parqueadero solamente tiene una sola entrada. And of course, at St. Joseph's, there are 3 entrances to the parking. Y en el parqueadero de San José tenemos 2 entradas, 2 accesos al parqueadero. 3. O tenemos 3 accesos al parqueadero. And so for traffic, it's perfect. It works out perfect. Entonces, para el manejo y la distribución de los carros y el desenvolvimiento allí es muchísimo más fácil. So it's a privilege for us to be able to collaborate with First Congregational in this wonderful outreach. Entonces, este es un privilegio para nosotros colaborar con la Iglesia Congregacional en esta magnífica labor que ellos realizan. Now, the Red Cross usually has blood drives on campus at Easter. Entonces, normalmente la Cruz Roja tiene Blood drives. Sound. I know, but tienen el proceso de donación de sangre en la universidad en Easter. Yep. But Eastern is closed right now. Pero la Universidad de Easter está cerrada en este momento. And so we have been using the hall we had one blood drive there. Entonces hemos usado el salón social para una actividad de donación de sangre. Because everyone has to be really spread out to do the social distancing. Porque las personas deben estar esparcidas por el salón por esto de conservar la distancia social. And I think there's one coming up. Is it next Tuesday? Y creo que hay otra actividad de donación de sangre, creo, si estoy seguro, este próximo martes. The 16th. El 16 de junio. Yeah. So if you're interested. Entonces, si usted está interesado en donar sangre. Yeah, what do they do if they're interested? Who? I think they just come, right? No, I don't think so. I think they need to call. They make reservations. Let's get you more information on that. I think maybe you call the campus ministry.
Entonces, de pronto para tener más información acerca de cómo usted puede donar sangre, usted podría llamar to make an appointment. a llamar a la oficina del Campus Ministry para hacer una cita. You know, everything is by appointments these days. Ustedes saben que en este tiempo todo es por citas. So I think you need an appointment in order to donate blood at that blood drive. Entonces yo creo que usted necesita una cita para poder tener la posibilidad de donar sangre ese día. And the phone number of the campus ministry is 860 Y el número telefónico del Campus Ministry es 860 423 423 0856. 0856. Yep. I think, no? Okay. So, I think, Entonces yo creo. do you have anything else? I think we're good. Do you have anything else? No, We're good. estamos bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.